Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para evolucionar y encontrarnos con nuestro lado más humano. Que cada vez seamos más personas conscientes, preocupadas e informadas haciendo el cambio. Y sobre todo siendo cada vez más y mejores humanos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy está con nosotros Felipe Lanz. Es gerente de voluntariado en Mercy for Animals Latinoamérica, que es una organización que tiene por misión informar y trabajar por la protección y la libertad de los animales, así como crear un sistema alimentario justo, compasivo y sostenible que nos incluya a todos los seres sintientes, que nos ayuda también a alzar la voz por el grupo más vulnerable, que son los animales no humanos. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Como te decía, ya te conocía digitalmente, pero es un gusto estar aquí Ay, nuevamente. igualmente. Pues este es tu lugar para platicar todo lo que tienes por dentro en el corazón, en tu experiencia en este camino. Me gustaría saber cómo fue que llegaste a esta misión, a dedicarte a darle voz a los animales. Claro que sí. Pues yo siempre siento que yo tuve un camino chistoso, raro. Quizás no el que he escuchado de otras personas, pero bueno, cada quien tenemos nuestro camino. Yo, una historia que cuento mucho es que yo ahora soy vegano, llevo 4 años y medio siendo vegano, por respeto, por compasión a todos los animales, pero yo de joven me burlaba de una prima mía que era vegana Ujú. y ahora me toca el karma porque hay gente que se burla de mí. O ataca. Pero me Ujú, gusta contar esta historia, más allá de confesarme, ujú, porque me da la esperanza de que todo mundo puede cambiar en algún momento. De sí. hecho, creo que es la naturaleza del mundo cambiar Ujú, y creo que es la naturaleza de las personas cambiar. ujú, Crecemos con algunas ideas, crecemos con algunos paradigmas, con costumbres, con una educación, también con memorias emocionales ujú, incluso, pero eso no significa que nos limite o que nos determina al 100%. ujú, Siempre, ahorita empezaste muy bonito que dijiste de la misión de informar. Es ujú, una de las partes claves, informar. Y cuando obtenemos nueva información, pues todo el mundo tenemos dos opciones, cerrarnos a ella, negarla ujú, o darle tantita chance, ¿no? Abrirnos, escuchar, ver qué es, constatarla, ver otras fuentes. y Y si esa decidir. nueva información tiene sentido para nosotros, podemos decidir y podemos Ujú, decidir cambiar. así es. Entonces, yo te contaba, yo me burlaba de una prima en ese momento. Yo ni siquiera sentía que yo estaba haciendo malo, ni Ujú, con ella ni con los animales. Lo claro, lo hacía para mí era desde algo chistoso, claro que para ella no, y desde la desinformación y desinformación y desensibilización. desconexión, ambas, Ujú, ambos lados. Eh, y ahora, que, pues, pasé todo un proceso, en el que me fui dando cuenta, pues, cambié. Y a mí me gusta mucho contar esta historia porque, pues sí, amistades, familiares, lo ven un poco desde su lado y desde: "Ay, pero es que el viejo Felipe", ¿no? mm, "Ay, pues es que yo contigo iba por taquitos y ya no vamos", "Ay, es que en la casa comíamos esto", o ujú, hasta mi mamá, ¿no? "Yo te cocinaba esto". Em Claro que ahora intento sus mismas recetas veganizarlas y le cuento, ¿no? Y le comparto, como decirle, seguimos teniendo mm, esa conexión, ese cariño, ese recuerdo amoroso sigue estando, nada más ahora cambié el claro. platillo, lo hice a base de plantas, que no Y tenga eso te da animales. mucha esperanza en pensar que los demás también podemos hacer esa conexión.
¿Y qué fue especialmente lo que te hizo volverte vegano? Em, Fue todo un proceso. Yo fui guía turístico en la selva lacandona en Chiapas. Ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. Me tocó trabajar pues directamente con los lacandones. Ujú, em, y ahí yo digo que como una hormiguita yo tenía las antenas como mm, bien, bien paradas, ¿no? Cuando vas en ciudad vas muy así a lo tuyo y hasta con desconfianza. Y en la selva, en la naturaleza, vas con ojos de asombro y con corazón abierto también. conectas. Conectas. Y yo, pues, no fue desde un lado como ni intelectual, ni tampoco ético, ni de respeto a los animales en ese momento, simplemente era ver todo con ojos de asombro y tanto la naturaleza así en abstracto, la selva, los paisajes, las lagunas, pero también me empecé a asombrar mucho por los distintos animales. Animales tanto silvestres, Ujú, tigrillos, tucanes, changos, aves, serpientes, como también animales que se usaba para un fin u otro, ya fueran caballos o vacas o distintos animales. ujú. Y ahí fue como una primera vez que, siendo ya bastante grande de edad, pero como que tuve una visión fresca ¿Viste alguna sobre cosa los que te animales. haya eh, dolido? Al contrario, ahí sí eran, vacas en semilibertad, Ok. no como las que anuncian y no lo son, sino que ahí sí eran algunas vacas en semilibertad, aunque se les usaba y se les explotaba para distintos fines, pero, pues, también el verlas ahí, Como pues debía de ser. pues también me dio, gusto, ¿no? Y Mm, también como asombro y entonces ya no las vi tampoco separadas de la naturaleza, y ya no como objetos. Ese fue un primer como un parteaguas. primer parteaguas. Claro que después de esto, yo ya con esta apertura empecé a tener pláticas con amistades, con personas desconocidas, eh, a escuchar diferentes razonamientos, pero ya no desde un Informarte. prejuicio, ya desde una curiosidad. Y posteriormente, pues también empecé a investigar videos en Ujú, internet, y ahí sí es cuando vi, claro, ujú. imágenes horribles, una realidad que es Oscura. bastante oculta para Ujú, la mayoría de la sociedad, o que al menos no creces sabiendo esa realidad. ujú, Quizá en algún momento de tu vida te toca verla, pero en la mayoría de los casos no crecemos ujú. sabiendo lo que Sí, pasa. primero nos desensibilizan de qué es el queso y es el sándwich, no es la vaca y el pollo, ¿no? Exacto, hay una completa separación entre lo que se ve como el producto terminado y Mm, lo que era un animal vivo antes que tenía sus propios pensamientos, sentimientos e intereses. ok. ¿Y cómo llegas a Mercy for Animals y cuál es la misión de esta organización tan hermosa? Claro, yo tenía un trabajo que pues sí me gustaba, pero no era como que algo que me llenara el corazón. En ese momento pues me pongo a buscar eh, otras opciones. Yo ya era vegano y sentía que tenía dos trabajos, ¿no? Mi trabajo de oficina y pelearme con la gente en internet porque no era Claro. vegana. Ajá. Y también creo que esto me pasó y le pasa a muchas personas que cuando recién descubren todas estas cosas horribles que hay, pues causa tanto Enojo. dolor y enojo y frustración que a veces vamos a pelearnos contra la Ujú, gente y decimos como, si yo me di cuenta, todos van a reaccionar igual que yo, ¿no? Cuando yo les muestro esto, claro. van a reaccionar igual que yo. Mi papá, mis hermanos, mis primos, y no. Y entonces caí yo en este lado de enojo y de pelearme con gente además en internet, que es un lugar pues muy poco amable en Ujú. general. Y Sí, entonces yo está sentía que estaba tóxico.
echando demasiada energía ahí. Y dije, tiene que haber una mejor forma de encauzar esto, Canalizar la energía. que sea más efectivo, que pueda tener mejores diálogos con las personas, eh, y que además, pues, yo además tampoco esté enojado todo el tiempo. Claro. Y a partir de esto empiezo a buscar trabajos ya con una misión. Para quien busque trabajo, les recomiendo mucho LinkedIn y Google Alerts. Se pueden configurar. Yo puse palabras clave: animales, altruismo, veganismo, liberación animal. Y Sí. salía de todo, ¿no? Desde un refugio de cuidar gatos, hasta diferentes cosas. Y sale una vacante de Mercy for Animals. Originalmente yo aplico para otro puesto de director corporativo, pero resulta que hay este otro puesto de gerente de voluntariado y yo no lo conocía, pero tiene que ver mucho más con mi perfil, Ujú. que yo tenía un trasfondo también de guiar y facilitar grupos, facilitar talleres, pláticas, discusiones, organizar eventos de muchos distintos ámbitos laborales. Entonces, cuando me platican esto, digo, por supuesto que me interesa, quiero seguir con el proceso y pues ya, Guau. Y ahora es lo que y haces. ahora es lo que hago. Es chistoso porque como que soy vegano hace poco, pero cuando Ujú. le entré de Ah, claro. lleno. Es que cuando, como dices, cuando comienzas a ver la realidad, se te cae esa bendita, ya no hay marcha atrás. Ya lo haces, sí, por ética y por los animales, pero también porque se te despierta una parte del alma que pues no puedes callar. Y justamente empezamos con la tristeza, la depresión, el enojo y la frustración, porque no podemos creer que exista eso tan normalizado, tan sistematizado, ¿no? Y, y lo es en todos lados y en todo momento. Ujú, Eh, y a veces le hablas a las personas que no tienen esta sensibilidad del especismo ujú. y te dicen, ¿qué es el especismo? No existe el especismo. Pero alguien, como dices, que ya se le cayó la bandita, cuando Sí, vas caminando por la calle y ves el restaurante de carnitas y el cerdo bañándose a sí mismo en la feliz. olla, feliz, sonriendo. Y las marcas que anuncian, que venden animales y que anuncian animales felices, Como Bachoco con sus sonriendo. frasecitas tan chistosas según ellos, que realmente solo están humillando más el dolor de los animales. Sí, y también lo están como escondiendo, ¿no? Porque dicen esto es chistoso Sí, y esconden, ridiculizan, te ocultan. te Sí, ocultan, es verdad, muchos de los negocios tienen nombres incluso de el pollo feliz, ¿no? Por justamente. ejemplo, habría que ver las imágenes de estas granjas industriales y pues que alguien se atreva a decir que están felices, ¿no? Que están sonriendo, alguien pues bañándose en aceite hirviendo, no creo que esté tan contento. Entonces sí, desensibilizamos y empezamos a tener esta desensibilidad desde niños. Muchos niños son súper avanzados y súper inteligentes, ¿eh? Y desde chiquitos sin ver nada simplemente dicen no, no, eso yo no. Pero bueno, es difícil, muchos no tenemos esa capacidad y pues creces con estas creencias y con estas costumbres hasta que la vida te pone enfrente un video, una foto o alguna situación y entonces sí dices, bueno, es que yo no puedo ser parte de esto. Eh, ¿Nos puedes, por ejemplo, platicar son muchísimos, pero ¿qué verdades horrorosas oculta esta industria? Claro, y esto lo puedo relacionar con el trabajo de Mercy for Ujú, Animals. Tiene distintos departamentos y ahorita vuelvo a la misión que no te he contestado, ujú, pero uno de los departamentos de Mercy son las investigaciones ujú. encubiertas. Eso está brutal. Brutal, y justamente se enfocan en lo que tú dijiste. Hay que ver si realmente ese pollo feliz, de dónde viene, cuáles son las condiciones Ujú, en las que está y si realmente es feliz. La triste y trágica realidad es que no. No solo se usa a estos animales, sino que se les usa de las peores formas posibles. A las gallinas que se usa por sus huevos, que les llaman gallinas ponederas, pero
son Ujú, simplemente gallinas y se usan por sus huevos. La gran mayoría, el 90% de estas gallinas en México está en el peor sistema, que es el sistema de jaulas de batería. Son jaulas más o menos del tamaño de una hoja diminutas. carta, diminutas, donde puede haber desde 5 a 8 gallinas. No pueden ni siquiera extender sus alas, no pueden erguir el cuello, no pisan ni siquiera tierra, no sienten ni siquiera el sol, el aire, y del mismo estrés entre ellas se pican, entonces desde chicas les cortan el pico. em, o sea, las condiciones Ujú, higiénicas son horribles, muchas por el constante poner huevos, que no era natural hacerlo a tanta ujú. velocidad. También sufren prolapsos y distintas enfermedades. Mueren de Em, infecciones, Mueren de están infecciones, fracturadas, están agonizando, claro que lloran. no tienen acceso a agua y alimento libremente. em, Ujú. Los pollitos he visto también directo a la trituradora, ¿no? Para sus nuggets. Y hay una máquina que vi también espantosa en la que cuelgas al pollito del pico y lo corta, pues le corta decapita. como lo decapita. Y como son ejemplos bien sencillitos que estamos diciendo, porque pues por lo regular ver estas imágenes es brutal, como decíamos, no me puedo imaginar estas personas admirables que tienen que grabar y estar ahí y lo hacen con el fin de que valga la pena por lo menos el horror que están viviendo, ¿no? Y de compartir esa información con la gente que cree que no existe o que no está pasando o que no la pasan tan mal. Y bueno, ahorita hablamos un ejemplo de un solo animalito, pero ahí están los cerdos, las reses, las vacas, los pavos, patos. Es que no hay un solo animal que se salve de eso. Sí, y de hecho tenemos diferentes investigaciones encubiertas ya de varios años pasados y es algo que hacemos año con año. Ujú, No puedo revelar información de las que vienen, pero de las pasadas tuvimos una que se llamaba Pollitos no basura, que justamente exponía cómo a los pollitos machos, como no les sirven a la industria del huevo, los tratan como si fuera basura. ujú, Eh, y aquí en México, pues con prácticas a veces más rudimentarias, los meten a bolsas de basura, los ahogan, los tiran, ujú. horrible. Em, Los cerdos y las Tuvimos cerditas. horror en Lala para Mm. las vacas de una granja en la cadena de suministro de Lala, ¿Cómo que viven esas vacas? ¿Nos en puedes? pésimas condiciones, hacinadas en corrales, con estiércol hasta las rodillas. Le- Conectadas a aparatos dolorosísimos, ¿no? no vimos en esta investigación cómo las deslechaban, pero Mm, vimos las condiciones en las que vivían y también cómo les cortan los cuernos sin anestesia. Y hay una toma devastadora que es un acercamiento al ojo de una vaca llorando mientras le están ujú. cortando un cuerno sin anestesia. Muchas personas piensan que los cuernos son como nuestras uñas, ¿no? Que las cortas y no tienes sensación, pero no, en los cuernos tienen muchísimas terminaciones nerviosas. Es como si Un nos dedo. cortaran un dedo o un brazo. Es Ujú. dolorosísimo. Y hay una toma devastadora, se acerca a la vaca y está soltando una De única dolor. lágrima de dolor. Eso por mencionar algunas de las investigaciones que Mm, hacemos. Algunas las hacemos con nombre de una empresa y algunas ni siquiera eso, sí, porque son prácticas estándar y como tú mencionabas, tristemente, en todos los casos de todos los todas animales, las especies. de todas las especies. Ahora, mencionabas también, para circular de regreso a la misión de Mercy for Animals, mencionabas que los seres más desprotegidos son los animales no humanos y estoy completamente de acuerdo. Pero dentro de esos animales no humanos, aún más desprotegidos son los que se considera para consumo, Esa palabrita. Ujú. porque es donde está más normalizado que se les use, está más normalizado que se les maltrate e incluso muchas de las cosas que suceden
son legales. Ujú, Muchas no, ujú. Y aún eh, así las y hacen. aún así las hacen, y hay de las pocas leyes de protección animal, pocas tienen realmente aplicación, pero son los seres que más normalizado está verlos como cosas, verlos como medios, y no como seres independientes con sus propios intereses. Sí, Es por eso que, aunque en Mercy for Animals, pues queremos un mundo libre, de respeto para todos los animales, nos enfocamos particularmente en la industria pecuaria para transformar el sistema alimentario, como lo mencionabas, porque estos son los seres que más se explota, en ujú. número, y cuyo uso y abuso, son más Y normalizados. en cantidades infernales. Inimaginables. Ujú, Me da risa que la gente habla mucho del ciclo de la vida, ¿no? Cuando le dices a alguien que eres vegano, mm, te dicen, bueno, pero el ciclo de la vida realmente no tiene nada que ver. Es una, ¿cómo se dice? Inseminación forzada, ujú, violenta contra los animales, ujú. que reproducen masivamente año con año miles de millones de animales Millones, sí. que ya tienen sentencia de muerte desde que nacen, Desde bebés también muchas veces. desde bebés. Y todas las personas y todos los animales nacemos para morir, pero ellos nacen para ser matados Ujú, ya con su fecha de caducidad en su vida. ujú, Ya eso es que se les ve como productos, ujú. no como seres Vivos. independientes, seres vivos. Ujú, Eh, Más o menos somos 8.000 millones de humanos en el planeta, muy grosso modo, y cada año solamente en tierra se cría, se reproduce y se mata 80.000 millones de animales, cada año, solo en tierra. Dios. Entonces, eso es como que cada año por cada persona humana se cría y se mate a 10 animales cada año. Obviamente, si lo separas por las personas de mayor poder adquisitivo, probablemente son quienes más están financiando Claro. esta industria y sin saberlo, Y ¿no? muchas veces ni ellos lo consumen, porque ya sabemos todas las variedades de cáncer que nos genera, la obesidad, la diabetes, todo esto se regresa No, definitivamente y a veces las personas con más recursos son los veganos y tienen sin embargo sus granjas industriales de donde se hacen millonarios para estar lucrando con el dolor y con la ignorancia de la gente o con la pobreza de la gente que a veces cree que tener una dieta libre de animales es para privilegiados o es para la gente de mucho dinero, pero eso no es verdad. ¿Qué opinas de eso? creo que tocas muchos temas muy, muy interesantes. Em, a ver, Todos, vámonos por uno parte. por uno. Igual le hablé mal porque no es que la gente de más privilegiada, sea quien más consume animales, pero definitivamente la mayoría de las personas en el mundo que viven en inseguridad alimentaria y no necesariamente que se estén muriendo de hambre, pero que llegan al día a día, que Ujú, comen lo que pueden, a lo que tienen acceso tanto en logístico como ujú, financiero para pagarlo, pues muchas veces su mayor alimentación es a base de plantas. Y no es ujú. que sean veganos, pero pues Son ya sus posibilidades. es lo posible y comen carne o algún otro animal cuando es posible o una vez a la semana. Pero ya clases medias o altas son quienes Ujú, consumen animales constantemente. Esto también viene de... Es chistoso que haya un estereotipo de que las personas privilegiadas son veganas, porque también el consumo excesivo de animales viene de importar un sistema gringo de sobreproducción y al haber sobreproducción ujú, también venden más demanda y más necesidad. ujú, Eh, Cuando se produjo muchísima leche en Estados Unidos, lanzaron la campaña Got Milk, y cuando tal vez antes sí había un consumo de leche
pero quizás era Mediano. semanal o mediano, se vuelve, hacen un trabajo de Ujú, manipulación, de volverlo como algo necesario de diario. ujú. Y ese sistema gringo también Lo lo, adoptamos. lo adoptamos aquí en México por influencia cultural o nos lo impusieron a través de influencia, de mercadotecnia y de otras Ujú. cosas, a que creyéramos que consumir leche diario era saludable, que era bueno para el Calcio. calcio, a que también el acceso a la carne también era un distintivo social porque La significaba proteína. que tenías el dinero para pagarla, que era necesario obtener la proteína de ahí, aunque Ujú, sabemos que la proteína está presente en muchísimos alimentos, incluidos toda una gran variedad de alimentos vegetales. ujú, Pero entonces también esa idea de consumir animales también en un momento fue de estatus. ujú, Em, Curiosamente, ahora se asocia el veganismo con una clase privilegiada y creo que hay dos respuestas y ambas son ciertas. Por un lado, no lo es porque el veganismo es una postura ética, antiopresión ujú. y, No y, es una dieta. y algo que Ujú, sea antiopresión, ujú. pues desde No mi puede ser. postura necesariamente defiende los derechos y no el privilegio. Exactamente. Entonces, desde esa postura, lo verdaderamente privilegiado es comer seres inocentes o explotar seres inocentes cuando no tienes la necesidad de hacerlo. Ujú, Si por alguna razón tienes necesidad de explotar seres inocentes, entra un dilema ético. Pero si comes o explotas seres inocentes sin ninguna necesidad, si puedes tener una alimentación a base de plantas y una vida vegana, ujú. entonces, verdaderamente el privilegio es no hacerlo, Claro. eso, optar por tu placer por encima de la dignidad de otro ser vivo. También podemos profundizar un poquito más con un eje social y pensar que los mataderos, al menos en Ciudad de México y en donde yo conozco de México, los mataderos no están en las zonas privilegiadas, no están en la Ujú. Condesa, en la En Roma, en Polanco. Polanco. Los mataderos están en la periferia y eso tiene diferentes razones. Una, porque son zonas con índices de violencia más alto y la presencia de mataderos promueve además la violencia. Ujú, En donde están todos los mataderos son zonas de violencia más alta. Además, la suciedad y el desecho de los mataderos, también si estuviera en una zona con gente con recursos, lo cerrarían en una semana por la misma suciedad, por el ruido que hacen. Muchas personas no veganas, yo tuve un amigo que trabajó en un matadero cuando era joven y él no era vegano y seguía comiendo animales y me dice, era horrible trabajar ahí y hoy en día vivía junto a un matadero y me dijo, es horrible escuchar los gritos, los entonces los llantos. llantos de los cerdos. Entonces, Ay, Dios. también el verdadero privilegio, yo creo, es que ni siquiera ejercen la violencia directamente, Exacto. sino que le pagan a alguien más para que ejerza la Y que violencia. cree que no está pasando y yo me volteo para el otro lado y a mí ya pásame el ocho taquito. Pero esa parte que dices, ay, cómo me gustaría que cada quien nos pudiéramos conseguir nuestro propio alimento y estoy segura que el 90% de la gente que hoy come carne ya no la comería porque no seríamos capaces por humanidad de hacer lo que les pasa, lo que les sucede y dejaríamos de hacerlo, pero como lo financiamos a una industria oculta, oscura, en la que nos ponen imágenes como si fuéramos seres no pensantes y ahí vamos y consumimos, tenemos a un lado esta parte y es para mí, de la raíz de los problemas más graves que tenemos como sociedad, la violencia, la ignorancia, los privilegios. Creo que toca, como dices, muchísimos temas importantes y que nos tienen que importar y por eso hacemos estos capítulos aún sin imágenes que deberíamos de poner porque se lo merecen las víctimas. El simplemente hecho de saber, todos tenemos mamá, ¿no? O bueno, la mayoría. Y
no es posible que en la naturaleza haya más maternidad de las animales que en las mujeres, que pues no sé, a lo mejor alguien que tiene hijos sabe lo que es ese vínculo, la importancia de conectar, de alimentarlo, de su olor, de tenerlo cerca, y cómo le puedes hacer eso a otro ser vivo, que es arrebatarle a su bebé y como dices, se escucha el llanto, se escucha el grito de la mamá, del bebé, que no quieren ser separados, y nosotros pues por acá con nuestro bebé dándole un cerealito que ni necesita, cuando el bebé sí necesitaba esa lechita de su mamá. Y casos tan, es que como dices, todas las especies, pero a ver, hasta el camarón, córtale los ojos, o sea, es que no puede ser hasta dónde llega la mala creatividad de los humanos. Imagínate que usáramos ese potencial para lo bueno. Claro. Nuevamente abres una infinidad de temas muy importantes. Retomando uno de ellos es que toda la industria de animales se sustenta en la explotación de hembras gestantes. Se sustenta en embarazar a hembras Para arrebatarle para a que sus críen crías. animales y arrebatárselas. Y mucho de ello es un ejemplo claro, es la industria de los lácteos y de la leche. Y muchas personas incluso no entienden, ¿no? Y es, ay, pero ¿por qué leche no tomarías? ¿No? Ahí no hay crueldad, ahí no hay violencia. Mm. Y no saben que, pues en primera no existen las vacas lecheras, sino que son vacas que gestaron porque tienen Un bebé. un bebé y que se está criando y que después nace y que esa leche era para el bebé naturalmente. Bozales de Eh, picos a los Bozales de bebés picos para que no para que las puedan lastimen y no los dejen comer. y los separan a veces a las semanas Ujú. de sus madres. Entonces, y lloran por semanas Terrible. las madres Hasta que las y matan. los bebés. Ujú. Em, Las cerditas, estas jaulitas que son como de su tamaño, las jaulas de gestación. abominables, en las que las voltean a la fuerza para que solamente salga de donde puedan comer sus lechoncitos, y ellas no pueden pero ni pararse. Sí. Y todos hemos visto esas imágenes. ¿Por qué crees que la gente, a pesar de saberlo y ver imágenes, por qué lo sigue permitiendo y consumiendo? Bueno, yo aquí estaría un poco en desacuerdo contigo porque creo que a veces cuando ya tenemos sensibilidad pensamos que todo mundo ha visto esas imágenes. Ujú. Y creo que aunque sí se hace un trabajo por exponer esa realidad, aún no No llegan, es no es suficiente. suficiente y no llegan a todo el mundo. Por otro lado, de las muchas personas que sí vemos esas imágenes y que hay muchas que decidimos actuar Ujú. o cambiar de pensamiento o al menos cuestionarnos, pero hay muchas que quizás ven la imagen, no están de acuerdo, pero deciden o voltear al otro lado o Negarla. justificarlo, negarlo de alguna forma. Creo que es por el tema que platicábamos al principio. Hay una educación desde muy pequeños y no solo es familiar, sino que es cultural, institucional, de mercadotecnia, desde muy pequeños, que normaliza eso, que normaliza. Porque en la raíz del problema es que se ve como algo que voy a usar y Ujú. no como alguien, ¿no? Ay, sí, pobrecitos, pero Pero nacieron para eso. nacieron Es la para eso. cadena alimenticia. ¿Ahí Eh, qué les dirías? pues nuevamente que no es la cadena alimenticia porque se está forzando a hembras gestantes a que a embarazarlas y a que tengan hijos, a que tengan bebés. A que alguien los mate por ti. No es la cadena alimenticia que se hace una tras otra vez, Ujú. no es la cadena alimenticia que haya de 8.000 millones de humanos en la Tierra, 80.000 millones de animales se crían y se matan cada año, es lo contrario, es antinatural y es un ciclo de muerte y destrucción y es un ciclo de usar a otros para mis propios intereses. Cuando ni siquiera los humanos somos carnívoros, ¿no? Tenemos los dientes como las vacas, somos rumiantes,
comemos vegetales mucho más fácil. El largo que miden nuestros intestinos son para otro tipo de proteínas, por eso la gente está infladísima y con colitis por todo lo que se come y toda esta falta de información y también crueldad de la industria de poner más barato un gansito que lo que realmente te nutre. Eh, esta parte en la que creen que se están comiendo un taquito de res y en realidad es de caballo o de perro, sucede muchísimo. Entonces, es cuestión de tiempo, como dices, yo creo que entre más grupos se forman, más canales de difusión hay, más gente valiente, activista y admirable, trabaja duro por todas las especies en todo el mundo, están en la tierra, en los océanos, en todo el mundo, creo que podemos tener la esperanza de un futuro diferente, que pues obviamente no solo les va a ayudar a los animales, ¿no? Estas horrorosidades que platicamos están sucediendo ahorita mientras estamos aquí sentados y se conectan muchísimo con otras aberraciones como son la esclavitud o el holocausto, ¿cierto? Porque ahí, ¿cuál es cuál sería la diferencia entre lo que hacemos con los animales y esas otras cosas? Me encantan los temas que abres y me recuerda algo que quería tocar desde hace rato. Em, Creo que nos puede tanto dar esperanza como ser un poquito desesperanzador Ujú. si abrimos el lente y lo vemos un poquito más largo en el proceso de la historia. Y pues también entre mismos humanos nos hemos tratado de maneras horribles Brutales. por distintos sesgos o por distintas excusas, ¿no? Por excusas de género, por excusas raciales, por excusas nacionales, por excusas Económicas. económicas, por diferentes orientaciones sexuales. Ujú. Entonces, y por identidades, no, nos hemos tratado también como humanidad de manera horrible y hasta muy reciente en la historia y hoy en la actualidad sigue habiendo muchísimas formas de violencia y de discriminación Sí. institucionalizada. Entonces, si, si no podemos con nosotros, Convivir con con nosotros otros mismos. humanos, pues también, pues creo que es un reto para la humanidad, aunque Ujú. para mí sea lo más sensato Es que es lo mismo, es y opresión y desigualdad. es opresión y desigualdad. Y por otro lado, como mencionas, está interconectado que no puede haber liberación humana sin liberación animal y simultáneamente no puede haber liberación animal sin liberación humana. Ujú. ¿A qué me refiero? A que si queremos liberación humana, pero seguimos abusando de los animales, en realidad sigue habiendo un criterio de el centro y el otro. Y el otro es abusable y es oprimible porque no se parece a mí. Y mientras dejemos un criterio abierto de a ellos sí los podemos oprimir, eso se puede propagar a todos los criterios. Y es lo que ha pasado a lo largo de la historia y pasa Ujú. un poco ahorita. Eh, La mien- injusticia. Mientras dejemos abiertos esos espacios para justificar la injusticia, la vamos a seguir propagando. Ujú. ¿Por qué? Porque pensamos que hay un otro que sí podemos oprimir. Ujú. Y no solo en animales de consumo, que es la misión de Mercy, sino también animales que se les llama de trabajo, ¿no? Y que se les explota para cargar a burros, a caballos. También es abusar de otro para un fin propio. Y estamos dejando abierto a un sistema de explotación. Así es. Por otro lado, el sistema alimentario basado en animales es completamente Ujú. insostenible y no es posible que haya países neocoloniales que sufran de hambre y que se exporten granos de esos países para alimentar el ganado de países del norte global
Ujú, y que las personas del norte global coman más animales y más carne. Con la misma cantidad de plantas que puedes alimentar una sola vaca, podrías alimentar 100 personas. Si ujú. directamente nos alimentamos de plantas, tenemos mucha más efectividad en las calorías. ¿Por qué? Porque no se están perdiendo calorías en el sistema trófico, ¿no? Un animal em, que lo crían para matarlo y para su cuerpo y su carne, gasta más calorías a lo largo de toda su vida de las que va a dar una vez que lo maten y lo presenten como un producto. Ujú. Entonces, si nos alimentamos directamente de plantas, es mucho más sustentable el sistema. Y no podemos solventar la injusticia alimentaria y la inseguridad alimentaria con un sistema basado en animales, Mm. simplemente porque el planeta no alcanza para eso. En ese sentido, alimentarse de animales también es un lujo porque ocupa mucho más espacio de tierra, hay mucho más gasto Agua. hídrico de agua y mucho más emisiones de contaminación. Ujú. Mientras que por otro lado, hay personas que se están muriendo de hambre porque Les quitan su se quita comida el para alimento. alimentar a los Y, animales. y vámonos a un ejemplo de México, Ujú. las megagranjas de cerdos en Yucatán, que tenemos una investigación encubierta de drones de las Ujú. megagranjas en Yucatán y que tenemos la petición de que se declare una misión Ramsar, un área natural protegida, para frenar la expansión desmedida de megagranjas en Yucatán. Si ya no les importa por los animales, que lo hagan al menos por el cambio climático, por el ecosistema. Todo está conectado. Todo está conectado y afortunadamente es un ganar-ganar. Ujú. El transicionar a un sistema basado en plantas es un ganar-ganar. Es más justo con las personas, es más sostenible con el planeta, es mejor para nuestra salud individual Compasivo. y dejamos en paz a los animales. Ujú, Dejamos de reproducirlos y explotarlos como si fueran cosas. Pero te quería poner el ejemplo, antes de pasar a otro tema, ujú, en estas megagranjas de cerdo generan una contaminación terrible, llegan y despojan a comunidades indígenas, ujú. eh, apropian todo el mercado económico porque generan trabajos, pero los otros trabajos que había se quedan olvidados o borrados, Mm. los otros conocimientos los van borrando, se apropian del agua y además tiran el agua contaminada A los cenotes. y mucha de la carne de los cuerpos de esos animales que mataron es para exportación. O Mm. sea que ni siquiera es para alimentar al pueblo mexicano, sino a mercados ricos en Asia. Mientras que ese beneficio que podría decirse de alimentar al pueblo mexicano No se existe. va y no existe, el ecocidio se queda en Aquí Yucatán. en México. Y particularmente para todos nos afecta, pero particularmente a las comunidades que Por viven supuesto. ahí. Sí, claro, y aparte a esa gente la obligan en lugar de a dedicarse a lo que se puede dedicar, a estar torturando a los animales. Y si tienen la oportunidad y cualquiera que tenga la oportunidad, si encuentran alguna vez una persona que ha trabajado en un matadero, pregúntenle con curiosidad cómo era su trabajo y pregúntenle si les gustaba o no. Yo con las personas que he platicado me han contado historias horribles y me han dicho que Yo creo que sería un episodio muy interesante que después me puedas conectar con una de esas personas para que a ver si viviéndolo de primera voz nosotros podemos verlo, cada quien a su ritmo. Entiendo perfecto eso que comentabas y es verdad. A lo mejor un documental lo vemos ahorita 5 personas y una persona ese día cambia por completo sus costumbres y su pensamiento, a otra le va a costar 5 años, a otra 10, otra nunca, pero nosotros estamos yendo por esos que sí, por los que están buscando alternativas, por los que están en este despertar de la justicia y de la mejora en el mundo, en el planeta, y que es muy importante que cada vez haya más espacios que hablen de estas cosas. y aquí lo puedo ligar muy bien ya con mi rol como gerente de voluntariado y como activista además.
que es que cuando tenemos acciones, siempre le digo a los activistas y voluntarios Ujú. que enfoquemos la energía en las personas que vemos interesadas. Y hay que aprender a distinguir, porque hay personas que te pueden hacer muchas preguntas desde una ignorancia o una curiosidad genuina, y hay personas que tal vez solo les gusta El discutir, morbo o molestar. o molestar, o discutir, o tener la razón. Sí, Y pues realmente decías, de estas 5 personas, una un año, una 5, una nunca, ¿no? Entonces, siempre que hacemos activismo y platicamos con las personas sobre los animales, hay que distinguir si la persona no tiene un genuino interés, mejor cortar la conversación, no claro. desgastarnos. Y sinceramente, no es por menospreciar ni nada, pero no todos tenemos las mismas capacidades intelectuales y sensitivas. Ni el interés a veces, porque puede haber personas sumamente inteligentes, pero que lo único que quieren hacer es justificar Su egoísmo. el por qué está bien usar animales de una u otra forma. Y por más que des datos, Ujú. por más que Pruebas. des perspectivas, aunque enseñes imágenes, no les va a importar porque no tienen el interés. Quizás lo tengan en algún momento, pero en Ujú. este momento no lo tienen y van a usar toda su inteligencia y pueden ser personas muy inteligentes en En justificar unas cosas. en unas Yo, cosas. yo siento que son, existen también discapacidades mentales. Yo estoy segura de que sí, por eso hay gente que se atreve a hacerle una maldad tan grande a un ser vivo o Claro, a un humano, ¿no? Es una discapacidad mental, sin duda. Nadie elige nacer donde nace y obviamente hay condiciones pues muy difíciles de mucha gente, ¿no? Que por algo terminan trabajando en un matadero, como bien dices, son de zonas marginadas, a veces son ex reclusos, ¿no? Pero todos tenemos la oportunidad, y mucho más ahorita en la era que estamos viviendo, de cambiar, de informarnos, de buscar alternativas, de acercarnos a personas o grupos que te puedan ir guiando. No estamos tratando de llegar a una perfección, ni creo que esto sea una evangelización. Yo creo que es cuestión de conciencia, de ir a la raíz de nuestra esencia. No es normal lo que les hacemos, no, no es sostenible, como dices, nos va a explotar en la cara también y sobre todo para quienes lo hacemos por esa sensibilidad y esa empatía con su dolor, tenemos que saber que es importante seguirlo haciendo, como es importante verlo, no son invisibles. Cuando te pasa al lado el camioncito de los cerditos gritando, sí. es bien fácil subir la ventana y prender el radio, pero no, habemos personas que nos traumatizan esas cosas, que nos arruinan un día o un mes. Entonces, no seamos doble moral de decir, ay, pobrecitos estos, pero a estos déjame si les hago. O sea, tenemos que conectar, es importante conectarnos todos para lograr mejoras. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las personas que dicen, yo amo a los animales, soy animalista, pero me los como? Claro. Primero que los respete, que no necesita amarlos para respetarlos y que si no los mataría directamente con sus manos, ¿por qué le pagaría a alguien más por hacerlo? Em, que nos preguntáramos si cuando amamos a alguien le podemos hacer daño, ¿no? Ujú. Es como cuando hay personas muy machistas que dicen, yo amo a las mujeres. Pues, no Pero se les pego. trata, no se trata si amas o no, se trata Congruencia. de respetar. Ujú. Y hay una frase que dice, quienes aman a los perros no se comen a los perros, quienes aman a los gatos no se comen a los gatos, quienes aman a los animales no se comen a los animales. Por Ahora, no es supuesto. necesario amarlos, simplemente No hacerles daño. con respetarlo. Yo incluso te cuento, cuando yo me hice vegano, las gallinas como que les tenía mucha distancia y como que no me gustaban, pero igual no me las comía porque yo ya había Ujú. entendido que eran seres, Sí. ¿no? Y tal vez si había una vaca, la quería abrazar y la gallina como que no. Ya hoy en día me gustan, incluso, Ujú.
pero no se trataba de si me gustaban o no, si las amaba o no, Claro. simplemente, las respetaba, las veía como seres en sí mismas, Ujú. y Y si por puedes eso ayudar, ayuda. y si puedes ayudar, ayuda, claro, Ujú, eso ujú, además. Pero ahorita que también platicabas de esto, me encantó algo de volver a nuestra esencia, ¿no? Entender el veganismo no como algo que aprendemos, sino cuando desaprendemos mm, la normalización ujú, de que usar a otros seres para nuestro beneficio está bien y reconectar con el respeto y la conexión desde ese lugar, desde también lo que tiene sentido para nuestro corazón, ¿no? Igual aquí hay muchas personas escuchándonos, y nos escuchan tal vez en diferentes niveles, ujú. más intelectual a veces o más emocional. Si para quien nos escucha algo de lo que decimos tiene sentido en su corazón, o sea, hagan ¿cómo se dice? El cotejo, Ujú, ujú. La la comparación, comparación. Si tiene sentido para ustedes en su corazón, no dejen que las excusas y las justificaciones y lo aprendido callen eso que ustedes tienen. No se trata de que a mí me hagan caso, no se trata claro, de que yo les vengo a convencer. Si claro. resuena para ustedes en sus valores, creo que eso es lo importante. Y qué duro es cuando algo resuena en nuestros valores Y y lo callamos esa callamos voz. Ujú. por quedar bien, por ser parte de un grupo, Porque porque, sabe porque es rico. lo fácil, porque sabe rico, porque obtenemos algún beneficio, Ujú. porque nos gusta, porque siempre lo hice así, porque pues no quiero ir contracorriente. Se siente feo realmente, ¿no? Sí. Cuando por cualquier razón callamos algo y no solamente de respetar a los animales, ¿no? Si alguien hace un comentario grosero y yo quise decirle, oye, por favor, Ujú, con respeto aquí entre todos, y me lo callé, ujú. porque, No se siente porque es bien. mi amigo y no quiero ir contra mi amigo. No se siente bien. Cuando algo nos resuena aquí y lo callamos por cualquier razón, no se Híjole. siente. Entonces, esa es la invitación Qué difícil que también yo para a haría. veces personas que están intentando esta conexión, pero de verdad lo tienen tan roto que dicen, es que sí, yo lo entiendo y me encantaría hacerlo, pero es que, ¿sabes qué es lo único que no puedo dejar? El chicharrón. O ¿sabes qué es lo único? No, a mí las flautitas. O sea, lo que se te ocurra. Sí lo ven como un sacrificio. Y si bien si es un cambio, o sea, si es una transición, llega un punto y tú lo sabes en que ya no se te antoja y es más, te produce asco el olor porque empiezas a cambiar tu sistema y entonces ya no hay manera de que te puedas comer eso, ¿no? Y dejas de asociar eso rico con algo nutritivo. Todos queremos ser felices, todos queremos ser libres, ser sanos, tener una vida de calidad, longeva. Entonces, qué mejor que darle a nuestro transporte, a nuestro vehículo, pues, lo que le hace bien, ¿no? Para estar bien mentalmente, física y emocionalmente. Y pues por eso siempre el ejemplo de pon al bebé y mete en su cuna un plátano y pues un conejito. Y yo quiero ver cuándo se va a intentar comer el conejito, nunca. Entonces sí tenemos que una lucha bien grande contra un monstruo de industria gigante, pero se está caminando sin duda, ¿no? Se está caminando, hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer. Es una lucha contra una industria y también no solamente, no queremos ganar el juego, queremos cambiar el juego, porque no solamente es luchar contra la industria, sino también que las personas tengan una transformación, que como sociedad y como cultura tengamos una transformación en el que A una relación mejor con a una ellos. relación de respeto con todos los animales y obviamente también con todos los seres humanos. Y creo que de eso se trata. Entonces, no solamente es que queramos ganar, sino también ¿Por buscar qué esa crees que es tan transformación. importante que cambiemos esa relación como sociedad con los animales? ¿Cómo se vincula lo mal de la sociedad con el bienestar animal?
Pues, en primer lugar, por los animales en sí mismos, porque ellos, pues, Se lo merecen, porque, es su derecho. es su derecho seguir sus propios intereses, porque sienten dolor y placer como ellos mismos, pero como efecto secundario, como bien dices, se relaciona, de muchas formas con mucho de lo que está mal. Como ya hemos platicado, se está normalizando el uso y el abuso de un otro solo porque es diferente por algún criterio Ujú, específico, a que de ahí me dé derecho a mí a abusar o usarlo. ujú, Entonces, a mí, yo siempre me defino como un radical no extremista. Las personas escuchan radical y se imaginan a alguien tal vez que pone bombas o avienta piedras o rompe vidrios. Pero yo radical lo entiendo como ir a la raíz. mm, Extremista, no soy extremista, como con personas no veganas, comparto mesa, platico, dialogo, eh, promuevo la no violencia, tanto en mi vida personal como en mi trabajo en Mercy for Animals, pero en la raíz está el no usar y el no abusar a otros seres. ujú, Y si entendemos eso, es un gran esfuerzo entenderlo con todos los humanos, con todos los sí, animales, pero ahí está la raíz. Si, mientras no entendamos eso, pues dejamos abierto el camino a discriminar y a explotar por distintos criterios que no tienen fundamento, que no tienen sentido, por distintos sesgos. Entonces ujú, yo creo que también el aprender a respetar a los animales también nos va a enseñar a tratarnos con más respeto. ujú, Y yo creo, y hay que insistir, la mayoría de las personas no somos malas. O sea, todas mis amistades, tus amistades, nuestros familiares que no son veganos, no son personas malas. ujú, Son personas que no han caído en la cuenta, que no han o no han recibido esa información o sí ujú, la han recibido y no han hecho esta conexión de que desde ahí también se respeta. Y es tanta la incongruencia que pues realmente el veganismo y la alimentación a base de plantas abre estas contradicciones en donde las mujeres se olvidan que el único cuerpo que les pertenece es el suyo. Los comunistas se olvidan de la clase más oprimida. Los, los budistas se olvidan de la compasión. ujú. Los liberales se olvidan de que mi libertad acaba Donde cuando, empieza la de cuando otro. termino la de otro. Entonces, hay tanta contradicción Sí. ahí y tanta ceguera y este velo que hemos aprendido, este sesgo de ver a los animales como fines, que muchas personas que luchan por causas muy justas o que incluso personas que practican el budismo pero no son veganas, caen en estas contradicciones porque está la Ujú, normalización. Pero por otro lado está la esperanza, porque también estas mismas personas y estas mismas causas bien intencionadas y justas también pueden expandir su círculo de compasión claro, o de consideración y moral cambiarlo todo. y cambiarlo todo. Eh, Esta parte de empezar a escuchar a los animales, no tienen nuestro idioma, no tienen nuestro lenguaje, pero se escuchan. Escucharlos, voltearlos a ver y decir, existimos por un motivo y todos estamos aquí compartiendo ese motivo. Entonces, si nosotros no habláramos el lenguaje que hablamos y fuera al revés, pues tampoco nos gustaría. Entonces, aprender a escuchar con el corazón, caminar más rápido, porque vamos muy lento. Y pues los últimos en la fila son los peces, ¿no? Porque primero estamos en la tierra, después llegamos al agua. Entonces, no, todos están con un llamado urgente a humanizarnos nosotros como seres que lo podemos cambiar y podemos mejorar las cosas. Es nuestro poder como humanidad y nuestra gran responsabilidad. Y, por ejemplo, para las personas que están pensando cómo empezar a hacer esta transición, ¿qué alternativas tienen?
Alternativas, creo que hay muchísimas. ¿Qué les dirías Yo como para empezar? un consejo general es no reduzcas o no eliminas, sustituye, Ujú, porque si lo ves desde la escasez, va a ser muy difícil. Ya no puedo comer hamburguesas, ya no puedo comer hot dogs, ya no puedo comer pizza. La sopita de pollo y verduras que me encantaba, ya no la puedo comer. Entonces, todo se reduce a un espacio pequeñito. Ya, y yo mismo lo pensaba, entonces no culpo a estas personas, ¿no? Ay, solo voy a comer brócoli. Era una preocupación genuina. Si lo ves desde la expansión y desde la plenitud, pues realmente puedes comer hamburguesa, solo es a base de plantas, hay salchichas a base de plantas, hay pizza a base de plantas, hay una infinidad de platillos que siempre has comido que ya son a base de plantas, frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera. Puedes veganizar muchos platillos. Solo cambiando los Si te ingredientes. gustaba hacer hot cakes, en vez de la leche, una leche vegetal, en vez de Ujú, la mantequilla, mantequilla vegetal, margarina o aceite de coco. O sea, hay muchas formas en las que se puede eso cambiar, ¿no? Entonces, ir siempre hacia el lado de que hay una abundancia, que ujú, se puede verlo desde un lado de la exploración, qué nuevos platillos puedo hacer. Yo al menos nunca cociné tanto como ujú, cocino desde que me volví vegano. También dicen que es limitante la alimentación vegana, pero pues normalmente yo de no vegano era arrocito y pollo, arrocito y pescado. O sea, ujú, era muy constante y de cena quesadillas o un ujú, sándwich. Y al revés, a mí se me abrió ujú. La mesa. las opciones y empecé a cocinar mucho más y a explorar mucho más. Eh, entonces, ¿Y pues tu cuerpo te lo ha hecho saber estos beneficios? yo me siento de maravilla. Desde que soy vegano he pasado por diferentes deportes. Yo era alpinista, subí a Lista, al Pico de Orizaba, al Nevado, a la Malinche. También ahorita actualmente juego rugby, que es un deporte extremadamente demandante y tengo 38 años, o sea, tampoco Ujú. estoy en mi mera adolescencia. Y aún así rindo bien junto con mis compañeros, ¿no? Corro bien, tacleo bien y todo. Entonces, he pasado por diferentes deportes, siempre me ha gustado y con muy buen rendimiento a lo largo de Es estos. salud, al final nos estamos cuidando también nosotros. Y como dices, buscar opciones, buscar alternativas, acercarte. Ahora ya existen un sinfín de lugares y personas y organizaciones que te pueden facilitar una guía, incluso paso a paso, poco a poco, no es radical como dices, y empezar a hacer esos cambios. Incluso reducir el consumo ya es muchísimo, muchísimo. Uno de los grandes proyectos de este año de Mercy for Animals es la guía vegana, tu guía vegana. Y más que tener solo recetas, es una aproximación al veganismo. Es desde uno de los principios de Mercy for Animals, inspirar, no juzgar. Queremos que las personas se abran a esta nueva información, que vean las razones por las cuales adoptar el veganismo como esta razón ética con los animales, las consecuencias positivas que puede tener con salud, con medio ambiente, eh, el vivir alineado a tus valores. Entonces, si tenemos tu guía vegana, está descargable digital en nuestro sitio web y, y de repente tenemos un tiraje corto, es como una edición así como, ¿cómo se dice? Como ¿Corta? selecta, corta, pero de repente en diferentes eventos si llevamos algunas guías veganas impresas, las damos como premios o regalos. Mm. Es uno de los grandes proyectos, justo desde este lado de Mercy for Animals, de inspirar, no juzgar y de Y dialogar sembrar, con toda la sociedad. sí. No queremos en Mercy for Animals tener la razón solo entre grupos veganos y personas veganas y solo clavarnos a Animalistas. quién tiene la razón y tal. Ujú. Necesitamos el 100% de la sociedad. Se estima que
2% o menos de la sociedad en México es vegana. Entonces queremos hablar con el 100%, Ujú. sembrar esa semilla de cuestionamiento o de inspiración, de compasión, de respeto en el 100% de la sociedad. Así es. Que en todas las mesas estemos platicando de estos temas, que personas no veganas se estén cuestionando O si está vegetarianos. bien o no, que personas vegetarianas digan si se hicieron vegetarianas por razones éticas, que se animen a ver que todavía en lácteos y huevos hay una crueldad que a veces es mucho mayor y que se Sí. animen a acercarse al veganismo, abrirse a nueva información y a ser consecuentes con su propio Ujú. corazón, con lo que les resuena, Eso, ser congruentes, ser ser congruentes. valientes también para salir del sistema y para cuando tienes esta información, no decir, ay, no, yo no puedo ver eso, no, quítame esa foto, no, 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 es que tenemos que ser valientes, o sea, si eres capaz de pagar por eso o de comértelo, tienes que ver que, de dónde viene, para que hagas esa conexión y busques otras alternativas y te vas a sentir mucho mejor. Me pasaba muchísimo al principio que yo prefería no verlo, yo decía, ya no lo necesito porque yo sí lo entiendo, pero aún así de repente, Sí, pues haces algo. Entonces, no es que lo necesites, lo que pasa es que yo lo veo ahora como que no son invisibles y que si te toca ver eso, escuchar eso o estar en esa situación, pues es justamente por algo, ¿no? Y que tienes que ser humano para hacer algo, para no claro. quedarte dentro de ese roto sistema que nos tiene a toda la sociedad ya colapsando, al ecosistema, y pues más bien pensar en todos, no nada más en ti. Y por último, justo de eso, me gustaría preguntarte cómo está conectado el gobierno dentro de toda esta problemática con la sociedad y los animales. Me encanta tu pregunta. Aprovecho para decir que en Mercy for Animals intentamos desde los distintos departamentos y como estos tres grandes pilares, ¿no? Gobierno, sociedad y grandes corporaciones. Ujú. Y buscamos hacer un círculo virtuoso entre ambas, porque estamos conectados estos tres grandes pilares. Sí, claro, el gobierno tiene leyes, pero también la sociedad puede presionar, ¿no? Entonces, mientras más como sociedad alzamos la voz por los animales, Ujú. más probable es que el gobierno tenga mejores leyes de respeto y de protección a animales. Claro que habrá gobernantes que tengan un interés genuino por los animales, pero muchos también van con la vox populi y el sentir popular, y si se ve que es algo que le importa Importante. mucho a la sociedad, quienes Viene el están en el cambio, gobierno tienen mucho más incentivo claro. para hacer leyes de protección a los animales. Por otro lado, también en el otro lado, mientras más ley de protección haya a los animales, más se normaliza en la sociedad que es moral y ético tratarlos bien porque lo dice la ley. Aunque sabemos que no son Sí. equivalentes, si la ley lo dice, también nos incentiva a considerarlo más moral y ético y disuade a las personas, además de maltratarlos. Justo ahorita también desde el Departamento de Incidencia Legal estamos trabajando en una coalición con muchas organizaciones en la colaboración para la Ley Federal de Protección Animal. Ujú. Entonces, es muy importante enfocarnos en todo, ¿no? En el poder social, en el gobierno y también las grandes corporaciones tienen un gran poder de cambio, tienen muchísima responsabilidad y hay una macro tendencia de responsabilidad social que la mayoría de las megaempresas ya presumen tener. Entonces, si ya presumen tener esta responsabilidad social, vamos a exigirles que Ujú. cumplan con hechos lo que Las prometen palabras, con palabras. claro. ¿Y cómo podríamos involucrar también a los niños en estos temas Em, desde casa? Creo que hay diferentes formas.
Se prelanzó el corto de Henrietta Busca un Nido el año pasado, se va a lanzar este año. Es un corto animado de una gallina que busca un nido y uno de sus principales audiencias, aunque no exclusiva, es la niñez. Eh, Lanzamos también una animación, me parece que hace 2 años, que se llama Luces en el Cielo. Esa fue de México, aunque después la lanzamos en otros países. Y también es una animación muy cortita, muy bonita. em, ¿Que recomiendas estar incentivando entonces a los niños con ejemplos co- acordes a su edad? O sea, la pregunta es a nivel como personal, ¿cómo puede la Desde gente casa, desde casa? Creo que una de las principales cosas que puede hacer es no cortar su inspiración, su intuición o su camino, ¿no? Hablábamos que muchas veces esta educación y que muchas veces pocos niños se dan cuenta desde chicos, pero muchas veces se dan cuenta y dicen, yo no quiero comer animales, y les cortan y les dicen, tienes que ¿te hace comer bien? animales. No, Entonces, yo tengo una prima que respeto mucho porque ella, sin ser vegana, mi sobrina dijo, no quiero comer animales. Ella le habló a una amiga vegana, le pidió recetas, investigó con nutriólogo nutriólogos, y, claro. y no dijo no y te lo comes, te hace bien y no pasa nada y para eso está el animal y no le hagas caso. Entonces creo que desde casa permitir esto, Y no investigarlo más. acercarlos a situaciones donde los animales estén sufriendo maltrato, cautiverio, explotación, ¿no? Claro, muchas veces en temas como delfinarios, que se normaliza como algo Zoológicos. feliz, Ujú. y como, ay, los delfines están felices, están jugando. No, realmente están en cautiverio, están confinados, se les sacó de su hábitat, se les extrajo y se les ve como objetos de entretenimiento y no lo son. Lo mismo en zoológicos y se les ve como objeto de educación y no lo son. Son seres en sí mismos que se les extrajo de su hábitat. No llevarlos a esos lugares Y que explotan y explicarles. maltratan animales y además lo esconden y lo resignifican como si fuera algo positivo. Claro, Entonces sí, hay formas. la información es muy importante. Otro lado de las niñeces, y solo quiero convocar que una líder de voluntariado en Puebla diseñó una líder voluntaria, líder de acción en Puebla, diseñó un rally para infancias eh, con juegos, con trivias, con Ujú. juegos interactivos para las niñeces y va a suceder Desarrollando su propio su criterio, propio su humanidad. criterio Qué bonito. y está sin exponerlos aunque Al sea cruel, verbal, sin claro. exponerlos a contarles cosas horribles, Ujú. pero tal. También volviendo a que el veganismo no es algo que aprendemos, sino que desaprendemos la normalización de la crueldad. Normalmente no solo tenemos que enseñarle a los niños, Ujú. también a veces tenemos que aprender de los niños. Tú me Ujú. decías, si pones un bebé o un niño con un plátano y un conejo, probablemente se come el plátano y juega con el conejo. Muchos niños sí traen esta empatía. Yo creo que es una característica humana, como dice Sí, tu podcast, volver a nuestro centro más humano. es humano querer el bien, Ujú. es humano respetar, es humano conectarnos desde un respeto y quizás una curiosidad, pero un bien mutuo. Y tú ves un niño y se acerca con un perrito y con una vaca con la misma emoción. No Porque es lo los, mismo. no los ha aprendido a discriminar en Ujú. que uno es un ser lindo y que probablemente hasta siente su energía, no solo lo ves, sino que, y Sí, ves como siente esa emoción y no los ha aprendido a discriminar. Entonces, no cortemos eso. muchas veces no es educar a los niños de respetar a los animales, sino también permitirles que su mismo respeto y su compasión se mantengan y florezcan. Ay, qué Eh, bonito. Sí, por supuesto.
Me encanta todo lo que dices, o sea, sin duda podríamos estar Ujú. aquí horas y horas y horas, ya habrá otras oportunidades seguramente, pero yo creo que todos nos llevamos mucha información para hacer nuestro granito de arena dentro de nuestro entorno. Tenemos mucho tiempo y oportunidades para hacerlo mejor. Cada día es una nueva oportunidad. Sigámonos informando, nutriendo del corazón, ayudando a los animales. Es impactante el amor, la lealtad, la bondad que tienen estos seres majestuosos que son los animales. Disfrutemos ese privilegio de compartir la tierra con ellos y Gracias. con tanta gente buena y noble que aquí tengo el placer de conocer. Y pues por último, cuéntanos cómo podemos apoyar en Mercy for Animals, sumarnos, voluntariado. Claro que sí. Estamos en Instagram como MFA-latino, en Facebook Mercy for Animals Latinoamérica. Porque está por todo el mundo. Claro, está por todo el mundo. Pueden también seguir nuestras redes globales, pero creo que lo más pertinente es pues lo que también considera nuestro propio contexto, la realidad de nuestro país, de nuestra cultura Ujú. y de los casos también relevantes que estamos llevando aquí. Nuevamente, MFA-latino en Instagram. También estamos en Facebook, también estamos Y en... pueden unirse para hacer, bueno, supongo donar, obviamente, pero también unirse a la causa. Sí, también pueden unirse a la causa y les voy a pasar mi WhatsApp directo, nada más que Aquí se los pongo. no me lo sé, es 55-1907-1591. Y Excelente. si me escriben ahí, tenemos comunidades en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Playa del Carmen y Mérida y Ciudad de México. Entonces Qué estamos bien. en esas 7 ciudades. Si están Mm. en alguna de esas, pueden unirse. Si no, pues esperamos pronto. Compartan la información, sigan las redes, Hay eh, muchísimas acciones digitales ayuden a también. etiquetar, exactamente, toda esa presión suma, cuenta muchísimo y pues nunca jamás nos vamos a arrepentir de ser mejores y de ayudar a los demás. Eh, Completamente. Me gustaría saber qué le quieres decir en este momento a los animales y a todos los que han sido víctimas. Mm, Nunca había pensado en eso. Pues me gustaría decir algo más esperanzador, pero me agarraste en curva, pero creo que a veces lo que siento es que me gustaría hacer más por ellos, ¿no? Les diría que me gustaría hacer más por ustedes, si pudiera comunicárselo a los demás animales. em, Les diría que no toda la gente es ciega a su sufrimiento, em, y que haré lo que esté de mi parte para que, aunque no pueda salvarlos, para que en el futuro esto deje de suceder. Eh, Ujú. Yo también sumaría que cada vez somos más, que no son invisibles, que no es en vano su sufrimiento, ni pasa desapercibido, que perdón, pero sin duda a ti te digo, Felipe, que haces demasiado, muchísimo. Gracias por lo que haces de manera individual y grupal en tu trabajo, por la gente que concientizas, que tocas el corazón y que estoy segura que cambias muchísimas vidas. Y esto apenas empieza. Nos falta un gran camino que recorrer, pero sin duda estás haciendo muchísimo y ahorita que dices me gustaría hacer más, por supuesto, pero que sepas que haces muchísimo y que te agradezco infinitamente todo lo que haces todos los días y la organización tan hermosa que representas, que sin duda son una gran esperanza
para los animales y para volvernos más humanos. Yo te agradezco mucho la invitación y sí tengo que redirigir ese reconocimiento y agradecimiento, aunque lo tomo, en su mayoría lo redirijo a activistas y voluntarios, porque yo soy gerente de voluntariado. Sin voluntariado y sin activistas yo no haría nada. Mi rol consiste mucho en tejer redes, tejer comunidades, unir a personas con valores compartidos, pero realmente pues el músculo social somos en conjunto, toda esta red de defensores por los animales, eh, por un lado el voluntariado y activistas de Mercy, pero también voluntariado y activistas de todas las organizaciones, colectivos e independientes, pues somos una gran red Sí. y pues quizás eso que yo siento de que me gustaría hacer más, eh, quizás siempre lo voy a sentir, quizás muchas personas lo sientan, pero ojalá que en colectivo Ujú, sí sintamos que podemos hacer mucho más, porque de hecho es así como, ujú. como realmente podemos tener un poder social que empuje a favor de todos los animales. Así será, amigo, así será. Y que esta causa es por todos, como dices. Entonces, ¿qué mensaje quieres dejarle a quienes nos están escuchando? Que abran su corazón, que no callen lo que les resuena dentro de sí, si solamente porque puede ser más fácil o porque está más acostumbrado, y que una vez también que escuchen su corazón, el veganismo vendrá Por ende, como consecuencia, pero también quien se quiera sumar y actuar, los animales nos necesitan. Como tú dices, vamos contra muchísimo. una industria gigante y como contra costumbres muy arraigadas. Entonces, quienes se quieran sumar, todo aporta. Ayudemos a los animales en colectivo, súmense, porque además de que es por los animales, también eh, es Por todos. es gratificante poder hacer lo que está dentro de Así nosotros. es. Y como dices, ya hay colectivos y ya hay organizaciones que a veces dan guía, dan pauta, entonces no tienen que empezar desde No cero están ni en solos. soledad, ¿no? Ujú. Entonces, juntémonos entre Claro que sí. nosotros. Los invitamos a ser más justos, más empáticos, más informados, más saludables y más humanos. Más humanos. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos Muchas pronto. Muchas gracias, gracias. Felipe. Un gran abrazo a quienes nos escuchan. Compartan, por favor, y sumémonos para hacer cada vez más por los animales. Bye.